a iniciar leyendo lo que es el libro de los Salmos, capítulo 90, hermanos. Libro de los Salmos, capítulo 90, amén. Y versículo 1 y 2, amén. Salmo 90, versículos 1 y 2. Así dice la palabra del Señor, amén. Todos unánimes, dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Padre Santo, bendice esta palabra en nuestros corazones, llénanos de ti, Señor Jesús, haznos valorar el privilegio que tenemos de tenerte a ti como Padre, de tenerte a ti como consejero, como Dios fuerte, como Padre eterno, príncipe de paz, refugio para nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor Jesucristo, que tu palabra nos moldee, nos ministre y nos haga ver tu verdad para poder asirnos de ella para la gloria de tu nombre. Yo mengue y tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Solamente a tu nombre da gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Yo creo que en la palabra de Dios podemos encontrar aliento para nuestra vida. ¿Cuántos han encontrado aliento en la palabra de Dios, hermano? ¿Verdad que sí? Es lo que nos ha sostenido en este tiempo. Sus palabras de verdad y de vida. Hermanos, y en nuestra vida debemos de reconocer que nosotros somos seres limitados, somos seres mortales aquí en la tierra y que estamos expuestos a muchos peligros. Estamos expuestos a peligro de daño en muchas formas. Daño emocional, daño psicológico, daño físico y aún daño espiritual también, ¿verdad? Y nosotros somos vulnerables, debemos de reconocer de que somos vulnerables, porque hay gentes que se sienten como si todo lo pudieran, ¿verdad? Hay gentes que se sienten con un orgullo o con un poder, ¿verdad?, que realmente no tienen. Y cuando se ven vulnerables, no entienden lo que está pasando y dicen, ¿por qué me está pasando esto? Si yo soy fuerte, si yo soy inteligente, si yo soy, pues tengo recursos, pero cuando se ven en debilidad y vulnerables, ahí deben de reconocer, amén, que solamente Dios es todopoderoso, amén. Entonces, cuando nosotros nos vemos en peligro de algún daño para nuestra vida, siempre podemos buscar y somos orillados a buscar un refugio. Amén. Un refugio. Desde los tiempos de los hombres, de los inicios del hombre, el hombre se escondía en las cuevas. Se escondía del mal tiempo, se escondía de todo eso, de las inclemencias del tiempo, y el hombre ha inventado, ¿verdad?, lugares de refugio. ¿Sí? Lugares de refugio donde poder sobrevivir. Sobrevivir. Cuando viene un peligro en nuestra vida, ya sea un peligro material, un peligro emocional, un peligro, ¿verdad?, que sintamos que algo nos quiere dañar, siempre buscamos un lugar donde poder refugiarnos, donde poder protegernos, donde poder librarnos del mal.
Y podemos analizar la definición de lo que es refugiar. ¿Qué es refugiar? Refugiar es acoger, amparar a uno, retirarse a un lugar para ponerse a salvo. Y este año nos han insistido y nos están diciendo constantemente en este contexto que estamos viviendo de enfermedad, de que para poder librarnos del virus, quédate en casa. Para poder refugiarte, para poder salvarte de todo ello, tienes que refugiarte. La verdad, hermanos, es de que también la palabra refugio significa asilo, retiro. ¿Sabía usted, hermano, que las iglesias en otros tiempos eran lugares de refugio? Y aún hoy, ¿verdad? Cuando hay tormentas o cuando había inclemencias, situaciones de guerra, las iglesias o los templos también se utilizaban como lugares de refugio. Y Dios sabe cómo somos. Dios sabe que somos vulnerables. ¿Sabe por qué? Porque Él nos hizo. Entonces, ¿quién mejor no nos conoce que el autor, ¿verdad?, de la creación? Amén. Él sabe cómo estamos hechos. Obviamente sabemos que estamos hechos a imagen de Dios. Tenemos dones y algunas virtudes que otras criaturas de la tierra no tienen, como tenemos nosotros inteligencia, tenemos raciocinio, tenemos creatividad, ¿verdad? Tenemos emociones, podemos construir, ¿verdad? Podemos hallar soluciones a problemas. Por eso estamos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Hay algo de Dios en nosotros, ¿verdad? Porque les decía a los hermanos que nosotros, Dios nos creó, nos hizo del polvo de la tierra, nos formó, ¿verdad? Y luego sopló aliento de vida, ¿verdad? Sopló aliento de vida sobre Adán, y Adán fue un ser viviente. A los animales no los hizo así, a los animalitos pues nomás son criaturas creadas por Dios, ¿verdad? Pero se manejan por instintos. Pero nosotros, hermanos, nos ha creado de otra manera. Aún así, sabemos que por la caída del hombre en el pecado, nosotros tenemos que trabajar, ganarnos el sustento con el sudor de nuestra frente. Tenemos nosotros que padecer enfermedades, y esto de la pandemia ha traído al recuerdo otras pandemias que ya han sucedido, ¿verdad? En tiempos pasados, hace 100 años hubo otra pandemia y murió también mucha gente. Entonces siempre la gente está buscando un refugio, ¿verdad? Pero qué maravilloso que nosotros tenemos el mejor refugio, que es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ahorita yo le voy a detallar algunas historias en la Biblia donde nos habla acerca de diferentes refugios. ¿Sí se acuerda del versículo que leímos al principio? Dice: Señor, tú nos has sido, ¿qué? Refugio de generación en generación. Hubo otros que en tiempos pasados, amados hermanos, se han refugiado en Dios, y Dios ha cumplido su propósito en sus vidas, ¿verdad? En este tiempo nosotros podemos refugiarnos en Dios y sabemos que a pesar de lo que está pasando, amén, Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas, hermano.
Y sabemos que si continuamos en Él y le damos el ejemplo a las nuevas generaciones, los que vienen adelante de nosotros también hallarán refugio en Dios. Qué maravilloso es saber esto, de que Dios es refugio de generación en generación, pero para los que le buscan, para los que le adoran, para los que se humillan delante de Él y para los que, aleluya, le alaban con todo su corazón. Primera figura del refugio. Génesis capítulo 6, del 12 a 17. Noé. Jehová ordena a Noé que hiciera un arca. Amén. Un arca para librarlo del diluvio que él enviaría. Amén. Alaba el nombre de Cristo, hermanos. ¿Sí se acuerda del arca de Noé? Amén. Y va a venir un diluvio muy tremendo, ¿verdad que sí? Entonces, capítulo 7 de Génesis dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Un refugio. ¿Para quién? Para el justo. Para el justo, ¿verdad? Qué importante, amados hermanos, aleluya, es buscar a Dios para ser librados de la ira de Dios. Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Génesis 6:22. Ahí dice, y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y por eso fue librado. Entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. La mujer de Noé y 3 mujeres de sus hijos entraron en el arca, ellos y todos los animales. En Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvaría. Y la familia de Noé se salvó. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por él? La familia de Noé se salvó. Le creyó a Dios. Empezó a trabajar y fue salvado. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que le creamos a Él, que empecemos a trabajar para Él, para que seamos salvados. Así como lo hizo Noé, hagámoslo nosotros. Que otros allá afuera te van a decir, es que estás loco. A lo mismo le dijeron a Noé, ¿sabes qué, Noé? Estás loco. ¿Qué estás haciendo aquí un barco si ni ha llovido nunca? Es más, aquí ni hay mar, ni hay ríos. Se me hace que a Noé le falta un tornillo, así le decían a Noé. Así nos dicen a los cristianos, ¿sí o no? Pero, amados hermanos, la palabra de Dios se cumple una y otra vez. Y todos aquellos que le seguimos de corazón somos salvados. ¿Cuántos quieren ser salvados, hermanos? Amén. Yo quiero ser salvado. Preparó el arca. Primera de Pedro 3:20 también lo dice, donde dice, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas fueron salvadas por el agua. Amén. Fueron salvadas por agua. Sí, era Noé y su esposa, 2. Tenía 3 hijos Noé, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. Y con sus esposas, 3 y 3, 6. Y Noé y su esposa, 8. Ahí están los 8 que se salvaron nada más. Noé y su familia. Fue un refugio. Fue un refugio de la ira de Dios. Queremos ser salvados de esta pandemia. Dios nos puede salvar. Aunque tengamos personas enfrente que estén infectadas y no sepamos, Dios nos puede guardar. ¿Cuántos lo creen, hermano? Aunque, ¿verdad?, ese virus entre en nuestro cuerpo, amados hermanos, somos salvados por la gracia de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Por la fe. Porque está muy extraño, porque hay veces que hay gente que anda en la calle y no se cuida y no se enferma. Y hay otros que se cuidan de más y se enferman. ¿Es Dios el que lo determina? ¿O no está todo bajo la voluntad de Dios?
Dice la Biblia que, ¿verdad? Ni a una hoja se cae sin que Dios no lo sepa. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Sí debemos de orar, sí debemos de cuidarnos, pero primero nuestra fe y nuestra confianza está en Dios. Alaban el nombre de Cristo, hermano. Otro refugio, más adelante, tiempo de Israel, en Egipto, Faraón se oponía a dejar que el pueblo israelita saliera de Egipto. Y entonces Dios envió 10 plagas como castigo a Faraón y a Egipto. Y en la última plaga, la muerte de los primogénitos. Pero ¿qué les ordenó? En Éxodo capítulo 12, tenga ya a la mano la Biblia, dice, Éxodo capítulo 12, versículo 7, dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá para vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Alaba el nombre del Señor, hermano. Refugio en las casas. En esa ocasión, hermanos, el pueblo de Israel halló refugio de la muerte. ¿Cuántos quieren hallar refugio, amado hermano, de la muerte, verdad? Ya hablamos de la vida de Enoc la otra vez, ¿verdad? Él fue librado de la muerte, ni siquiera se probó lo que era la muerte. Todos nosotros estamos determinados a morir algún día, si es que Cristo no viene antes, ¿verdad? Y como le digo, algunos hermanos me dicen, ay hermano, yo no quiero saber lo que se siente la muerte, yo quiero mejor que venga Cristo y me lleve. No sabemos si eso nos lo vaya a conceder a Dios. Puede ser si Él quiere. Y si no quiere, pues a lo mejor vamos a probar qué es la muerte. Pero, pues ¿qué tiene? Como quiera, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, los que vivamos, los que hayamos quedado, dice la Biblia, seremos arrebatados. Muerto o no muerto, pero salvo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así es como Dios nos quiere, que le busquemos de todo corazón, amén. Y entonces el pueblo de Israel aquí obedeció la palabra de Dios. Otra vez vemos obediencia, ¿verdad? Para buscar refugio se necesita la obediencia, amados, la obediencia a Dios. Eso fue cuando Israel salía de Egipto. Otro refugio, cuando ya estaban instalados en la tierra de Canaán, Jehová dijo a Moisés que se establecieran 6 ciudades de refugio, hermanos, de refugio. Vamos a leer por ahí, hermanos, en Números capítulo 35. Hay un libro que se llama Números, por si no lo sabía, ahí está. Números 35, ¿verdad? Del 9 al 15, dice ahí, habló Jehová a Moisés diciendo, había en los hijos de Israel, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades. ¿Ciudades de qué? Refugio. Donde tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, o sea, que no haya sido intencional, ¿verdad? Que lo haya matado. Tal vez lo mataste a alguien sin querer, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis de este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya de cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. O sea, Dios tiene preparado todos los detalles, hermanos, amén. Aún cuando estaba el pueblo ahí de Israel, decía,
si acaso llegas a matar a alguien sin intención de asesinarlo, pero se muere, por ejemplo, como cuando alguien atropella a alguien, ¿verdad? Pues no quiere matarlo, pero lo mató. Entonces, hay veces que en aquel tiempo vengaban la muerte y mataban al que había hecho ese acto, ¿verdad? De homicidio sin intención, lo vengaban, ¿verdad? Entonces era muerte y muerte, muerte y muerte, pero decía que tenía que ser juzgado, ¿verdad? Entonces por eso proveía esas ciudades de refugio, para que el homicida corriera. Corrían a las ciudades de refugio y ahí no lo podían matar. Ahí nadie podía morir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Aún nosotros podemos caer en pecado sin intención, cuando nos descuidamos nuestra vida espiritual. Y a veces, hermanos, ay, no quería hacer esto y ya lo hice. Pero abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro refugio, ¿verdad? Para poder ir y ponernos a cuentas con Dios, hermano. Amén. El cristiano debe de siempre estar examinando su propia vida para no caer en pecado, porque a veces las amistades, los amigos nos orillan, para pertenecer a un grupo nos orillan, ¿verdad? Y dicen, tú también toma, tú también fuma, tú también drógate, tú también ve esto porque quieres pertenecer a nosotros. No, mejor diles, no, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de eso. Y si para poder estar con ustedes tengo que hacerlo, pues bye bye. Yo tengo acá otros hermanitos que son mi familia. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo, hermano? En los cuales puedo caminar. Así es, hermano. Jehová proveía esas ciudades de refugio para que aquellas personas, ¿verdad?, tuvieran misericordia, ¿verdad? Tuvieran un juicio justo. El Señor siempre nos provee refugio. Él ha sido nuestro refugio. ¿De cuándo? De generación en generación. Amén, amados hermanos. Otro ejemplo más. Hermanos, este ejemplo también es muy hermoso. ¿Sí se acuerda del apóstol Pablo? El apóstol Pablo predicaba, viajaba en diferentes ciudades predicando el evangelio del Señor. Lo hacía con los judíos en las sinagogas, les daba la verdad de la palabra, porque Pablo era conocido como un fariseo, y entonces lo aceptaban en las sinagogas, pero ahí les predicaba de Cristo. Luego, ¿sabe qué? Yo ya no soy así, yo ahora tengo Cristo, les voy a dar el mensaje de salvación. Entonces, Pablo fue acusado por los judíos. Pablo fue acusado por los judíos, y entonces querían a él matarlo, hacerle daño. Entonces Pablo, siendo también ciudadano romano, apela al César. Como era ciudadano romano, era Pablo de Tarso. Se cree por ahí que su padre era romano, ¿verdad?, y su madre judía. Entonces, hermanos, ¿verdad?, él tenía ciudadanía romana por parte del padre. Entonces, hermanos, ¿verdad?, tenía derechos mayores que los que no eran ciudadanos romanos. Y él apela al César. Entonces dice, te vamos a juzgar, te vamos a encarcelar o a matar, y eres ciudadano romano, ¿por qué no nos habías dicho? Entonces se lo llevan como quiera preso para llevárselo a Roma. Y Pablo lo que quería era ir a Roma, ¿verdad? Entonces rehúsa ahí, amados hermanos, ser juzgado en Jerusalén por las acusaciones falsas que les hacían los judíos. Podemos leerlo ahí en Hechos capítulo 25, hermanos, donde Pablo ahí estaba, hermanos, siendo acusado por los judíos. Y dice, amados hermanos, que está muy hermosa la historia. Usted la tiene que leer detenidamente. Si usted lee el libro de los Hechos, es la historia de milagros, de prodigios, de las
yo podría decir de aventuras, ¿verdad? Emocionantes del cristianismo. Ahí está el libro de los Hechos, hermano. Y yo se lo recomiendo. Y entonces, hermanos, quiero decirle que resulta que a Pablo lo embarcan en una nave adriamitena y lo acompañan Aristarco, macedonio de Tesalónica, ahí está en Hechos 27:2, y Lucas nos narra la historia. El que escribe Hechos es Lucas, y narra la historia de ese viaje junto con algunos otros presos. Lo suben a Pablo ahí con los presos, ¿verdad? Iba un almirante romano que se llamaba Julio, y Julio, ¿verdad?, era el capitán de ese barco y estaba también con muchos otros presos, pero a Pablo lo tenían en consideración porque decían, pues ¿de qué lo acusamos delante del César? Apela y ante el César y ya te van a librar de tu acusación. Y entonces, hermanos, resulta que se embarcan en aquellos barcos romanos antiguos, ¿verdad?, que existían entonces, y estaban en un viaje atravesando el mar frente a Sicilia y Panfilia, y llegaron a Mitra, y hubo necesidad de cambiar, porque, hermanos, ya se estaba acercando el invierno. Ya se estaba acercando el invierno, y como se acercaba el invierno, venían las tempestades, hermanos. Entonces, ahí Pablo les dice que encuentran el centurión una nave alejandrina. En Hechos 27:14, en Hechos 27 está narrando esto, hermanos, donde dice que ahí, hermanos, el centurión, que era Julio, halla esa nave alejandrina, o sea, de Egipto, que iba hacia Roma. Y dicen, todos los presos, cámbiense de barco, ¿verdad? Cámbiense de barco y se van a mover a este otro barco. Y entonces Pablo también se sube en esa nave alejandrina que zarpaba para Italia, y se embarcaron en ella. Y en el transcurso del viaje encontraron una tempestad. Una tempestad en el transcurso del viaje hacia Roma. Tremenda. Esa tempestad que movía el barco hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? Y entonces ahí narra con términos náuticos, ¿verdad?, un poquito difíciles de entender, y a lo mejor usted tiene que tener un diccionario para saber, ¿verdad?, qué significa proa, qué significa popa, qué significa todos esos palabras que ahí menciona, hermano. Yo le recomiendo un diccionario para que usted lo lea con conocimiento, porque son términos marinos, de marineros. Y más adelante dice que los marineros procuraban huir de la nave. Es decir, estaban los presos, estaba Pablo y estaban los marineros que llevaban la nave. Y entonces, como ven el mar tan agitado, de repente los marineros dicen que quieren abandonar la nave. ¿Qué iba a pasar si los marineros abandonan la nave y dejan a Pablo y a los presos ahí? Se mueren, hermano, se iban a ahogar. Entonces Pablo les dice, hey, si ellos se van, no va a haber salvación. No abandonemos la nave. Entonces, la nave, el barco, era su propio refugio. Luego dice la historia que llegaron a encallar a una isla que se llamaba Malta. Malta era la isla, y entonces ahí encallaron, pero ¿sabe qué? Todos se salvaron, porque Dios le había mostrado a Pablo y les dijo a todos, ¿saben qué? Todos, me ha dicho el Señor que todos nos vamos a salvar. Y agarraron ánimo, y a pesar de la tempestad, y a pesar de que el barco se perdió, alcanzaron a llegar a una isla. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces fíjese usted, hay un refugio indicado por Dios. Hay un refugio indicado por Dios para nuestra vida.
de generación en generación. Jehová es nuestro. Y si tú tienes un buen refugio, pues vas a estar contento, vas a estar tranquilo. Allá en Estados Unidos, las casas, muchas casas, están preparadas con refugios. ¿En dónde? En el sótano. ¿Para qué? Para los tornados, ¿verdad? Para los tornados, para las tormentas. Si viene un tornado, te hacemos un refugio y ahí vas a salvar tu vida y tu familia. Todo lo demás se puede ir, pero tu vida la vas a salvar. Ahí sabemos cuando lo más preciado que tenemos es la vida, hermano. Amén. Aún hay gobiernos que han construido refugios o búnkers para ser salvados de las bombas atómicas también. Hay refugios y búnkers de si hay una guerra nuclear, hermanos, pueda venir una bomba atómica y los gobiernos ahí se van a refugiar. Pero nuestro Señor Jesucristo es mejor que un búnker. Nuestro Señor Jesucristo es mejor que la mejor vacuna que puedan hacer. Nuestro Señor Jesucristo es mejor refugio para nuestra vida, porque Él no solamente salva nuestro cuerpo, sino salva nuestra alma también, y nuestro espíritu está seguro en Dios, amén, para aquel día en que Él venga, aleluya, y nos salve de la ira. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Él es nuestro refugio. Tuvieron ánimo de permanecer dentro de la nave y no salirse, no huir de la nave, y llegaron a salvarse de aquel barco 276 personas. Un refugio. ¿Cuál es tu refugio? Cuando estás desesperado, ¿qué haces? ¿A quién buscas? ¿Quién es el que te salva? ¿Quién es el que te sana? ¿Quién es el que dio su vida por ti? ¿Quién es el que te creó? Nuestro Señor, ¿verdad? El Dios Todopoderoso. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Él es nuestro refugio. Para Noé fue refugio, para él y su familia. Para el pueblo de Israel fue refugio. Amén. Cuando los dinteles de las casas no murieron. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Dios hizo ciudades de refugio para los que habían fallado, para los que habían cometido homicidio sin intención. Y Dios hizo refugio también porque Pablo tenía un Dios que salvaba. Amén. Y todos fueron salvos. Aleluya, por la oración de Pablo. ¿Sabe por qué Pablo estaba tan seguro de que todos se iban a salvar? Porque él ya sabía que Dios le había dicho que iba a llegar a Roma. Dios ya le había dicho. Y como Dios le había dicho, dice, no se preocupen. No se preocupen. Todos nos vamos a salvar. No tengan miedo. Ya me dijo Dios que todos nos vamos a salvar. Qué maravilloso es pensar, amado hermano, que si nosotros, ¿verdad?, buscamos al Señor y le decimos, quiero que tú seas mi único refugio. Quiero que tú seas mi mayor refugio. No le busquemos mucho, hermano. Busquémoslo a Él. Adorémoslo a Él. Rindámonos delante de Él, amado hermano. ¿Por qué? Porque en Cristo, nosotros, en Cristo Jesús, encontramos la salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2:10 dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna.
Ahora sabemos que Cristo vino a edificar su iglesia. Cuando estaba Jesús ahí con Pedro, ¿verdad? Pedro le acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le preguntó, ¿quién dices tú que soy yo? Y Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, bueno, yo te quiero decir que tú eres Pedro, pero sobre lo que tú dijiste, sobre esta roca que tú dijiste, yo edificaré mi iglesia. ¿Sí me entiende, amado hermano? O sea, sobre esa roca que tú dijiste que Cristo es el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca que estás diciendo que soy yo, dice Jesús, edificaré mi iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, amado? Entonces, después también Pedro le dice al Señor, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así como fue necesario entrar al arca que edificó Noé para ser salvos, así es necesario entrar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, para ser salvo. Yo te pregunto, ¿tú eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Ya aceptaste a Jesús como tu Salvador? Hoy puedes hacerlo, amén. Hoy puedes aceptarlo como tu Señor y Salvador, amén, aleluya. Y como fue necesario permanecer en la nave a todos aquellos para ser salvos, así también es necesario permanecer dentro de la iglesia, siendo fieles a Cristo hasta el final. Jesús dijo en Mateo 10:22, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y luego más adelante, 24:13, Mateo 24:13, dijo Cristo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Oír el Evangelio, número uno. Oír el Evangelio. Escucha la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Número dos, creer en Cristo. Cree en Jesús. Confía en Él, ¿verdad? Todo aquel que cree en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Número dos, cree en Cristo. Número tres, arrepiéntete. Arrepintámonos de nuestros pecados. Oigamos la voz del Evangelio primero. Luego, creamos en Jesús. Número tres, arrepintámonos de nuestros pecados. Amén. Número cuatro, confesemos nuestra fe en Jesucristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, ¿verdad? Que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Podemos ser salvos. Obviamente dar el paso de fe para ser bautizados en aguas. Yo sé que hay hermanos que están esperando ser bautizados en aguas. Los hermanos que están allá como nuevos creyentes. Amén. Estamos esperando. Y ellos van a ser bautizados en aguas con la ayuda del Señor, primeramente Dios. Ese es el número 5. Y el número 6, seguir siendo fieles, perseverando en la doctrina de Cristo. ¿Para qué? Para que verdaderamente Dios sea tu refugio. ¿Quieres que Dios sea tu refugio? Entrégate a Él, créele a Él, arrepiéntete, búscale, ¿verdad? Síguele, confiésalo y que Él sea el refugio para tu vida. Amén. Inclina tu rostro en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia.